que nos permites estar delante de tu presencia, Padre, alabando, glorificando tu nombre. Bendito Dios Todopoderoso, te pedimos que hables a nuestra vida y que tú te manifiestes, Padre. Alimenta nuestro espíritu por medio de tu palabra, Señor, y ayúdanos a ser hacedores de ella, Señor, y no oidores olvidadizos. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Dios es bueno, hermano? Fíjate que cuando nosotros, hermano, empezamos un proceso, o más bien cuando Dios empieza a llevar a cabo un proceso en nuestras vidas para que nosotros podamos ser introducidos en su reino, hermano, muchas de las veces nosotros no lo entendemos, muchas de las veces no alcanzamos, hermano, a comprender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿verdad? Y es necesario, hermano, a veces, por nuestro corazón duro, es necesario a veces que pasen cosas en nuestra vida, hermano. Porque de esa manera es como Dios te va a empezar a introducir. Pero ojo, cuando tú sigues, hermano, porque Dios llama de dos maneras: con lazos de amor y con vara. ¿Cómo queremos que Dios nos llame? Con lazos de amor, hermano. ¿Por qué? Porque no vas a sufrir. Yo he conocido personas que Dios les ha hecho un llamado a su vida con lazos de amor, y por corazones duros, hermano, sin un pie, sin un ojo, procesados en la cárcel, sin familia, ¿verdad? Y he conocido a muchos que Dios les hizo un llamado y por corazones duros, hermano, ya no están aquí. Ya no hubo otra oportunidad. Entonces, nosotros no debemos de ¿cómo se dice? De tener menospreciar este llamado que Dios hace, ¿verdad? Se sufre, sí se sufre, hermano. Antes de tú ser introducido al reino de Dios tienes que llevar un proceso. Aun cuando estás en el reino de Dios tienes que llevar un proceso, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos, hermanos, los que hemos sido introducidos en Cristo, antes de pasamos cosas difíciles, vivimos situaciones difíciles. Si no, no estuviéramos aquí, hermano. Si no, seguiríamos allá en el mundo. Gloria a Dios que tuvo misericordia, ¿verdad? Y el día de hoy fuimos alcanzados, el día de hoy estamos en buena tierra, estamos a salvo, hermano. Entonces, pero hay que seguir, hermano, hacia adelante, ¿verdad? Y hay que completar, como cristianos, hay que completar lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿A cuántos les gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? Todos quisiéramos que el camino de Dios, todos quisiéramos que el vivir una vida cristiana, hermanos, fuera sin problemas, sin sufrimientos, ¿verdad? Sin dificultades. Pero fíjate, vamos al libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22.
Hechos 14:22. Tenemos que entender, hermano, que como cristianos nosotros sufrimos por dos causas. Es algo de lo que nunca te vas a salvar. Y si en algún momento, hermano, a ti te dijeron que venir a Cristo es fácil, hermano, te mintieron. Si en algún momento te dijeron que venir a Cristo y entregarle tu vida a Cristo, ya no va a haber problemas y todo va a ser bien bonito, color de rosa, te mintieron. Amén. ¿Por qué? Porque dice Pablo, hermano, hay dos causas por las cuales el cristiano sufre. Y una, hermano, Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué dice? Entremos en el reino de Dios. Y esa es la primer causa por la que sufrimos, por la que padecemos. Porque si no hubiera pruebas en nuestra vida, hermano, no pudiéramos ser introducidos en el reino de Dios. Es un proceso, ¿verdad? Por eso parece que cuando tú te conviertes al evangelio, tienes más problemas. Yo he escuchado gente que dice, yo estaba mejor allá, cuando andaba en el relajo, cuando andaba en la fiesta, lo tenía todo. Y nomás me volví cristiano y ahora ya ni tengo dinero, ¿verdad? Ni amigos, ni nada, y vienen bien hartos problemas a mi vida, y no salgo de una cuando ya entro a otra. Pero vemos cómo, hermano, Dios tiene que procesar, hermano, a la iglesia, para que la iglesia sea introducida a su reino. Por eso dice Pedro que tenemos que estar gozosos. Tenemos que entender que nuestra fidelidad, hermano, tiene que ser probada. Pero hay otra causa, hermano, por lo que nosotros como creyentes sufrimos. Y la otra causa, hermano, dice el libro de Colosenses, el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, versículo 24, que es de la causa que vamos a hablar el día de hoy, porque tenemos que completar lo que falta de las aflicciones de Cristo, hermano. Dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dice Pablo, yo sufro por causa de los creyentes, por causa de ustedes, y cumplo en la carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Sí? Y esa es otra razón por la cual el cristiano sufre. Esa es otra razón por la cual el cristiano, el creyente, padece. Entonces, hemos recibido enseñanzas en cuanto a los padecimientos de Cristo. Cómo sufrió por causa tuya y por causa mía. Y eso se predica donde quiera, hermano. Cristo pagó el precio por ti. Pero lo que no se predica es que tú tienes que pagar el precio
Tú tienes que darle continuidad a los sufrimientos de Cristo. ¿Sí? Porque lo que Cristo sufrió, hermano, fue por tu redención. Pero lo que tú sufres por causa de Él es para darle, edificar, hermano, el cuerpo de Cristo, para edificar la iglesia. Pablo decía, yo sufro dolores de parto por causa de ustedes, hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Entonces tiene que haber, hermano, un sufrimiento, tiene que haber un padecimiento. Amén. Entonces, vemos que a nosotros como creyentes nos han enseñado, hermano, los sufrimientos de Cristo. Nos han enseñado que Cristo padeció, Cristo fue crucificado por causa de nuestros pecados, ¿verdad? Pero no nos enseñan, hermano, que nosotros tenemos que dar continuidad a esos sufrimientos. Entonces hay dos clases de aflicción, hermano. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, habla, ¿verdad?, del padecimiento que llevó Cristo para redimir a la humanidad. Y dice el apóstol Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Por qué padeció Cristo? Por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Entonces, si tú te das cuenta, hermano, nosotros hemos aprendido que en Cristo todas las cosas están completadas. ¿Sí? Todo concluyó en Cristo. Pero los versículos que nosotros leemos, hermano, nos demuestran que hay una cosa que no ha concluido: los padecimientos. Amén. Entonces, el Señor Jesús, hermano, a través de su sacrificio, a través de su muerte, experimenta dos clases de sufrimientos: lo que padeció por causa de la redención, eso sucedió ahí en la cruz, amén, y eso tiene como fin producir y edificar su cuerpo. O sea, la muerte de Jesús, hermano, no solamente te redimió, no solamente te reconcilió con Dios, no solamente se llevó a cabo para que tus pecados fueran perdonados. Ese era el inicio nada más del propósito de Dios. La muerte de Cristo, hermano, tiene como fin edificar su cuerpo, edificar la iglesia. Amén. Entonces, solamente Cristo, hermano, podía y estaba capacitado para llevar a cabo ese proceso. Nosotros, hermano, no podemos llevar ese proceso. ¿Cuántos han leído la historia de Abraham, cuando Dios le da una instrucción y le dice que se vaya a una montaña, que se lleve a su hijo y que lo dé en sacrificio? Y muchos dicen, y hasta llegan a preguntar, ¿tú como padre harías lo mismo? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero la realidad, hermano, es que ninguno de nosotros estamos capacitados para hacer eso. Y lo que tú ves en Génesis solamente era una sombra de la realidad que habría de venir después. El sacrificio de Jesús era una manera en la cual Dios estaba mostrando a su pueblo
lo que iba a suceder mucho tiempo después. Entonces, ninguno de nosotros, hermano, puede participar en las aflicciones que Cristo llevó a cabo, que Cristo sufrió para cumplir la redención. Porque no somos aptos, no estamos capacitados. Amén. No somos aptos. No tenemos la posición como hombres, como seres humanos. No podemos participar en los sufrimientos de Cristo de esa manera. Es como en la tipología bíblica, en el Antiguo Testamento, tú te dabas cuenta que solamente había una persona que podía entrar al lugar santísimo. Y ese era el sumo sacerdote. No el sacerdote, el sumo sacerdote. Y era el único que podía entrar, hermano, al lugar santísimo donde descendía la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona, hermano, estaba capacitada, era apta. Y esa era una tipología bíblica. Entonces, cuando era la expiación, hermano, vemos que este sacerdote tenía que entrar en santidad, con una cadena, ¿verdad? Dice la Biblia. ¿Y qué pasaba cuando la cadena dejaba de moverse? Cuando no había ruido. Era señal, hermano, de que aquel hombre había caído muerto, porque no estaba en santidad. Amén. Entonces, él estaba capacitado, porque el sumo sacerdote en la tipología bíblica era una figura, era una sombra, era un tipo de Cristo. Amén. Y él era el único que podía cumplir la redención y era el único que estaba apto para hacerlo. Entonces, dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Sabes por qué no? Porque cuando Él fue glorificado, hermano, cuando ascendió al cielo, dice Pablo que se convirtió en espíritu vivificante, ¿verdad? Primera de Corintios 3, 40. Primera de Corintios 15, 45. Está escrito que Adán se hizo alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Amén. Entonces, Cristo, hermano, el único justo, murió por los injustos. Él era el único apto, hermano, para llevar esta clase de aflicción. Entonces nosotros como creyentes no podemos participar, hermano, de las aflicciones que Cristo llevó a cabo para lograr la redención. Pero si nosotros le somos fieles a Dios, hermano, si nosotros somos fieles, debemos de participar en los sufrimientos que Cristo produce, o que Cristo, darle continuidad a los sufrimientos de Cristo para producir la iglesia. Porque ese es el trabajo, hermano, de la iglesia. Sí, para eso Dios establece 5 ministerios para edificar la iglesia. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Exprimir a las ovejas, quitarles la lana, hacer, o sea, dar órdenes nada más y querer que se sujeten a él. El pastor tiene que estar sujeto a la iglesia. El pastor tiene que estar sujeto a la congregación. Tiene que estar sujeto al ministerio, tiene que estar sujeto a la cabeza. ¿Cuál es el trabajo del pastor? Edificar
la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo. Por eso dice Pablo, como perito arquitecto, tengo que tener cuidado cómo estoy edificando la casa de Dios. Con materiales que se echan a perder, que van a ser quemados, con oro, con plata, con piedras preciosas, o con madera lleno y hojarasca. ¿Cómo estamos edificando la iglesia? ¿Qué tipo de alimento les estamos dando, hermano, a las ovejas? Porque nuestro trabajo es que por medio de la palabra, hermano, tú tengas una buena alimentación y tú tengas un buen desarrollo espiritual. Dios, hermano, no quiere ver iglesias llenas. Porque una iglesia, hermano, una congregación, no se mide por la cantidad de personas que vienen. ¿Sí? Acuérdate que la congregación tiene que ser una lámpara, tiene que ser un candelero. Quiere decir que es más importante que seamos pocos, pero bien maduros, hermano, a ser muchos y ser inmaduros y ser malos testimonios y no glorificar el nombre de Cristo a través de nuestro vivir. Porque eso es lo que Dios anhela, hermano. Que tú lo glorifiques a través de tu vivir, que tú seas como un espejo que reflejes la gloria de Dios a través de tu vivir. Y para eso tenemos que ser procesados. Tenemos que entrar en un proceso, hermano, de transformación. Tenemos que seguir dándole continuidad a los padecimientos de Cristo. El apóstol Pablo, hermano, era un modelo para nosotros en cuanto a este tema, en cuanto a este asunto. Porque inmediatamente después de su conversión, hermano, Pablo empezó a participar de los padecimientos de Cristo. Y no por la redención, sino para edificar el cuerpo de Cristo. Por eso le dice a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19, ya les había predicado el evangelio, los Gálatas ya se habían convertido a Cristo, pero se vuelven a desviar, se vuelven a sus viejos rudimentos, y el apóstol Pablo se da cuenta. Y como su interés de él, su único interés era edificar el cuerpo de Cristo, edificar la casa de Dios, vuelve a ir con los Gálatas y los vuelve a reevangelizar, les vuelve a predicar el evangelio nuevamente. Y les dice en el versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Quiere decir, hermano, que cada vez que un siervo de Dios que ha tomado la decisión de servirle a Dios va a sufrir por causa de predicar el evangelio a otras personas, va a sufrir por causa de trabajar para el reino. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, ¿tú te das cuenta cuál es el propósito de Dios en tu vida? Que Cristo se forme en ti. Ese es el único propósito, hermano, por el cual el Señor Jesús le dice a los discípulos, no se preocupen, me voy yo, pero voy a mandarles el Consolador, el Espíritu Santo que va a estar con ustedes. ¿Por qué? Porque por medio de Él, hermano, es por medio del cual Dios lleva a cabo su obra. La primera etapa, hermano, de la obra de Dios la llevó a cabo
el Hijo. La segunda etapa, hermano, la lleva a cabo el Espíritu Santo. Entonces, formar a Cristo en nosotros, hermano, ese es el propósito de Dios. Entonces, un concepto bíblico es que todas las cosas están reunidas, están completas en Cristo. Pero vemos que esta escritura, hermano, nos demuestra lo contrario. Hay algo que no está completo todavía. Que la iglesia, que el cuerpo de Cristo tiene que padecer. Que la iglesia de Cristo, hermano, tiene que llevar a cabo los padecimientos, darle continuidad para producir el cuerpo, para producir, hermano, el edificio de Dios. Amén. Cristo, hermano, sufrió mucho para producir su cuerpo. Cristo sufrió mucho para que el hombre fuera redimido. Amén. Ahora a la iglesia le toca la otra parte. Y el problema, hermano, ¿sabes cuál es el problema por el cual muchas personas conocen del Evangelio y empiezan a querer llevar una vida de iglesia, pero luego se apartan y se dejan de congregar? Porque esto, hermano, no se enseña. Porque muchos hermanos hemos caído en el error de que cuando tú vas y predicas el evangelio a alguien, lo primero que le dices es: Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar, tu familia, tu casa, etcétera. ¿Sí? Y ese, hermano, es un grave error, porque muchas de las veces el propósito de Dios no es ese. Y cuando no hay un milagro, ¿qué es lo que pasa? La gente se desanima y se va. Porque no se les dice, hermano, que venir a Cristo conlleva sufrimiento. Se predica otra cosa, se predica prosperidad, se predica sanidad. Yo les he compartido el testimonio de mi madre. Un montón de hermanos, un montón de pastores iban y oraban por ella. Y le decían: usted va a sanar en el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad y va a ser sana. Y pasó el tiempo, hermano, y mejor el Señor se la llevó. Porque el propósito de Dios no era sanarla, sino llamarla a cuentas, ya llevársela de aquí a su presencia. Y cuando yo paso esa experiencia en mi vida, hermano, yo entendí que muchas de las veces el propósito de Dios no es sanar. Pero nosotros luego en la carne queremos una sanidad, queremos una restauración. No con esto digo que los milagros no existan, sí existen, hermano, ¿verdad? Pero hay que saber diferenciar cuál es el propósito por el cual la persona o uno mismo está pasando un proceso, ¿verdad? Entonces, vemos que Pablo, hermano, en cuanto es convertido a Cristo, luego empieza a padecer por causa del evangelio. Amén. No por causa de la redención, por causa del evangelio, por causa de producir y edificar el cuerpo de Cristo. Porque esa era la labor de Pablo, ese era el trabajo de Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 1, 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces Pablo, hermano, era un ejemplo para los creyentes.
Y nosotros debemos de considerar a Pablo, hermano, como un modelo y no como alguien inalcanzable. Porque lo que Dios hizo en Pablo, lo puede hacer en ti. ¿Sí? Entonces, vemos que Dios dispone su misericordia en este apóstol, en el apóstol Pablo, ¿verdad? Con el propósito, hermano, de que lleve a cabo la obra, pero también para que sea un modelo para nosotros. Todo lo que Él fue, hermano, nosotros lo podemos ser. Siempre y cuando, hermano, seamos fieles a Dios, siempre y cuando nos esforcemos. Tenemos que salir de nuestro confort. Tenemos que tener un corazón dispuesto siempre a servir a Dios, hermano. En todo momento. Esa es nuestra obligación. Dios quiere utilizarnos a todos de una o de otra manera, porque somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo tiene que ser funcional, no disfuncional. Unos manos, otros dedos, otros ojos, etcétera. Pero todos tenemos que tener un servicio, tenemos que servir. Tenemos que esforzarnos, hermano, para seguir edificando la casa de Dios. Pero muchas de las veces le tenemos miedo a las pruebas, a los procesos. Yo he escuchado, hermanos, simplemente ayer estaba platicando con un hermano y me decía que le dijeron de una persona que está bien endemoniada aquí en Acámbaro. Por aquí vive en la Río Blanco. Y el papá anda buscando a alguien que vaya a hacerle liberación. Y como que le tiró a él ¿cómo se dice? La pedrada. Y le dije, ¿y luego por qué no te animaste? No, amado, dice. No, me meto en una broncotota y le digo, ¿por qué? No, dice, luego se van a venir las pruebas. Entonces, tú te das cuenta, hermano, la mentalidad. Y así hay muchos que no quieren servir a Dios, hermano, por miedo. Pero a final de cuentas, de una o de otra manera, hermano, es algo de lo que nosotros no podemos escaparnos. Va a haber sufrimiento, va a haber padecimiento, porque el propósito de Dios se tiene que llevar a cabo. Amén. Entonces, vemos que Pablo sufre, hermano, por causa de la predicación del Evangelio. Cristo sufre, ¿verdad? Para producir y edificar su cuerpo, para redimir al hombre. Pero los apóstoles y los creyentes, hermano, sufrimos porque le damos continuidad a los sufrimientos de Cristo. Amén. Dice el apóstol Juan, capítulo 12, versículo 24. Juan capítulo 12, versículo 24. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Entonces, este versículo, hermano, no nos habla de la muerte redentora de Cristo. Este versículo habla de la muerte de Cristo, la cual produce y genera. Entonces, la muerte redentora de Cristo, hermano, hizo que el hombre se reconciliara con Dios. Amén. Pero la muerte de Cristo, como el grano que tiene que
que tiene que ser sembrado y tiene que morir. Esta muerte, hermano, produce vida, produce la iglesia. Amén. Entonces, Cristo, hermano, como el grano cae en la tierra y muere como un grano de trigo para producir muchos granos. Por eso dice Juan que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y todos nosotros, hermano, y toda la iglesia corporativa en todo el mundo, somos el resultado de la muerte de este grano. Porque el propósito de la muerte y de la resurrección de Cristo no era solamente que tus pecados fueran perdonados, sino de producir muchos granos, de producir muchos, ¿qué dice? Muchos Cristos, hermano, en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. Porque Cristo se está formando en ti. Porque el propósito de Dios es que llegues a alcanzar la estatura del varón perfecto. Y no es algo que a ver si pasa, o sea, es algo que va a suceder. Por eso cuando tú vas a Romanos capítulo 8, hermano, ahí en el versículo que es 29 y 30, te habla de todo el propósito de Dios para con la iglesia. El proceso que tiene que llevar, hermano, desde la eternidad hasta la etapa de la glorificación. Ya cuando Dios cumple por completo el propósito en tu vida, dice que a los que antes conoció, ¿qué? Los predestinó. Eso sucedió en la eternidad. Y a los que predestinó, ¿qué dice? Llamó. Y eso ya sucede en el tiempo. Y a los que llamó, ¿qué dice? Justificó. Algo que sucedió en el tiempo, ya fuiste justificado. Y a los que justificó, glorificó. Entonces te das cuenta, hermano, que cuando sucede todo ese proceso, ¿verdad? Es cuando el hombre alcanza la estatura del varón perfecto, porque se llevó a cabo ya todo el proceso de Dios en tu vida. Y la glorificación, hermano, es cuando Dios cuando Dios destruye el cuerpo físico a través de la muerte o a través de la venida de Cristo en un abrir y cerrar de ojos para entregarte un cuerpo espiritual. Entonces, para que nosotros, hermano, pasemos todo ese proceso, o la iglesia, tenemos que padecer. Tenemos que dar continuidad a los padecimientos de Cristo. Amén. Entonces, regresando al grano, dice Juan que Cristo cae como un grano en la tierra y muere como un grano de trigo, ¿verdad? A fin de producir muchos granos para la iglesia. Es decir, que la vida que él portaba, porque dice Juan capítulo 1, versículo ¿qué es? 4, que en él estaba la vida, para que esa vida pudiera ser liberada y pudiera ser impartida en el hombre, tenía que morir como grano, hermano, para que esa vida pudiera ser liberada. Ahora, fíjate, Juan capítulo 12, versículo 26. Vamos a leer 25 y 26.
Juan capítulo 12, versículo 25 y 26. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Amén. Entonces, todo aquel hermano que quiera servir, todo aquel que quiera ser un servidor de Cristo, tiene que seguirle en este aspecto. Tiene que estar dispuesto a morir a su yo. Por eso dijo Jesús, y es más, hermano, no todo el que quiera servirle, hermano, el que lo quiera seguir. O sea que no nomás es de decir, yo soy cristiano porque voy a la iglesia y me congrego todos los domingos. Soy Kadosh, cada 8 días, ¿verdad? Y leo la Biblia, de repente la desempolvo. Todo el que quiera venir en pos de mí, o sea, el que quiera ser un seguidor mío, y el primer requisito y el más importante, ¿cuál es? Niégate a ti mismo. O sea, tienes que estar dispuesto a renunciar a ti, a tu yo. Y el ejemplo de ejemplos, Pablo, que dice, si hablamos de fariseos, yo soy fariseo de fariseos, soy judío de judíos. Todo lo que yo tengo, dice, lo tuve que estimar como pérdida, como basura, por amor a Cristo. Y no solamente se refería a lo exterior, sino a todo lo interno, hermano. A veces nos cuesta trabajo perdonar. A veces nos cuesta trabajo soltar el orgullo. Pues no dijo Jesús, niégate a ti mismo. Y luego toma tu cruz, acepta tus padecimientos, acepta las pruebas, acepta los problemas que vienen a tu vida, y no por eso vas a decir, nos vemos. No, dice, sígueme. O sea, ¿te das cuenta que conlleva una responsabilidad tremenda ser cristiano? No nada más es decir, Jesús me alcanzó, Jesús transformó, Jesús me sacó de tal lado. Porque para que Dios, hermano, pueda formar a su hijo en ti, tiene que haber una negación de tu parte. Eso es cooperar con Dios. Eso es aceptar la voluntad de Dios. Eso, hermano, es amar a Dios. Dice, por sobre todas las cosas. Pero a veces amo más, hermano, mi orgullo. Y esta es una problemática que hay dentro de la iglesia. Que nos enfocamos en lo exterior. Sí, ya dejé de tomar, ya me dejé de drogar, ya no soy mujeriego. Pero ¿qué hay de lo de adentro, hermano? De lo que no se ve. Mi carácter. ¿Qué hay de las cosas del alma? Ya de la carne ya hay algunas donde ya llevo las de ganar. Pero el alma. Entonces, cada vez, hermano, que tú estés dispuesto y que digas, Señor, hoy en este día yo me quiero negar a no ser vanidoso,
¿verdad? Tienes que entender, hermano, que Dios te tiene que procesar. Te tiene que llevar a la cruz. Porque la cruz representa muerte. Y ahí es donde tú, hermano, mueres a ti mismo. A veces los procesos, hermano, nos dan miedo. Pero cuando nosotros entendemos, hermano, lo que Dios quiere hacer y está llevando a cabo en nuestra vida, gloria a Dios entonces por los procesos que vengan. Gloria a Dios, hermano. No pasa nada, además hay una promesa que Dios no te va a mandar algo que no puedas soportar. Y tienes que creerlo. ¿Cuántos no hemos sido a veces que decimos, Señor, ya no puedo más con esta prueba, ayúdame ya, quítamela? Y entonces, hermano, estás minimizando a Dios. Porque acuérdate que la fuerza te la da Él. Y cada prueba más difícil, si hoy pasaste la prueba más difícil de tu vida, hasta el día de hoy, que estés pasando, y si de aquí a un tiempo, hermano, viene una más difícil, no puedes decir, ya no puedo yo. ¿Por qué? Porque Dios no te va a mandar algo que tú no puedas soportar. Amén. Entonces, Juan capítulo 12, versículo 26. El que ama su vida la perderá. ¿Cuántos aman su vida? Amén. No me refiero a tu vida biológica. Fíjate lo que dice Pablo, el que ama su vida tiene que estar dispuesto a perderla. ¿Cómo ya no voy a ser chismoso? Si me encanta. ¿Sí estamos entendiendo? Ya no debemos de amar, hermano, lo que éramos. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Luego dice el Señor en Lucas 12:50. Lucas capítulo 12, versículo 50. Hablando de un bautismo. De un bautismo tengo que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. Y como me angustio hasta que se cumpla. Y no se refería, hermano, al bautismo que llevó a cabo Juan el Bautista en Jesús. Se refería a su muerte, hablaba de su muerte. Yo me angustio porque él sabía que ese día se iba a llegar. ¿Sí? Una muerte, hermano, que solo tenía como fin cumplir la redención. ¿Verdad? Tenía como fin también producir el cuerpo de Cristo por medio de la vida divina, porque en Él estaba la vida. ¿Y qué es lo que produce el cuerpo de Cristo? La vida. Amén. Entonces, los discípulos también tenían que participar de ese bautismo, hermano. Filipenses 3:10. Pablo, hermano, habla de que tenemos que conocer la comunión en los padecimientos de Cristo. Amén. Y los padecimientos que tenemos que tener nosotros como iglesia no son para la redención,
Dice Pablo, hermano, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice en el versículo 6 ahí en Filipenses 3, vamos a leer desde el versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, que decía, nadie me gana, decía Pablo, nadie me gana ser celoso. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, tampoco nadie se la ganaba. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y él se refería más, hermano, a su enseñanza, a su religiosidad que él tenía. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces date cuenta, hermano, para que tú puedas ganar más de Cristo, tienes que renunciar a todo. Versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pues dice Pablo, tengo que participar de los padecimientos de Cristo. Tengo que dar continuidad a los padecimientos de Cristo. Amén. No podemos tener comunión en los padecimientos que Cristo sufrió por la redención, pero sí debemos tener mucha comunión, hermano, si somos fieles a Dios en las aflicciones de Cristo por la iglesia. ¿Tú amas la iglesia? No esto. ¿Amas la iglesia? Pues tienes que saber, hermano, que vas a padecer por causa de ella. No solamente por parte de la sociedad, hermano, de las personas a las que amas, tu misma familia. Sí. Debemos, hermano, entender que como seguidores de Cristo tenemos que padecer. Ser un seguidor de Cristo nos conlleva a padecer, hermano, persecución, a sufrir por causa del evangelio, por causa de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que Dios nos llame a cuentas o hasta que Cristo venga. Amén. Y mientras nosotros esperamos, porque yo creo que lo que todos estamos esperando es la venida de Cristo, tenemos que padecer, hermano. Tenemos que padecer. Tenemos que estar agradecidos con Dios, hermano, porque el día de hoy sufrimos por causa de la iglesia, porque el día de hoy sufrimos por causa de Cristo y ya no por causa, hermano, de nuestro pecado. ¿Verdad? Gloria a Dios, hermano. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por la palabra que nos impartió, por el servicio. Hermano Dimas,